¿Cómo evitar el fracaso en la vida cristiana? ¿Cuántos se sienten que han fracasado en la vida cristiana? ¿Verdad? Muchas veces podemos decir, yo no he fracasado, pero ¿cuánto has avanzado? ¿Sigues en lo mismo que empezaste o ya avanzaste en los caminos del Señor o espiritualmente? En esta mañana el versículo 3 de Proverbios dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, tus planes serán afirmados. ¿Cuándo? Cuando encomiendes a Jehová tus obras. Cuando te encomiendes a Él. La palabra no empieza diciendo: encomienda a Jehová tus obras y Él enderezará tus caminos. Tú puedes buscar a Jehová, pero muchas veces, ¿qué pasa? Buscamos a Dios, pero nuestros caminos los decidimos nosotros. No dejamos a Dios que Él sea dirigiéndonos. Por eso, aunque luchamos y luchamos, no avanzamos. Y muchas veces fracasamos y no seguimos avanzando. Por eso debemos encomendar, dice el proverbista Salomón, tus caminos a Jehová. Encomienda a Él tus caminos o tus obras. Dice, y tus pensamientos o tus planes, Dios los dirigirá. ¿Verdad? Ponte al Señor tus planes y el Señor los dirigirá. Porque aunque lo veas difícil, muchas veces el camino que Dios te dirija es el camino donde Dios te está llevando hacia el éxito. Es donde Dios te está llevando para que no seas un fracasado, sino para que seas alguien que avance, alguien que no se quede estancado. Porque muchas veces nos quedamos estancados porque empezamos a dejar que Dios nos dirija. Pero pasa que cuando Dios nos empieza a dirigir, el camino que Dios nos guía muchas veces no nos gusta y preferimos agarrar otro camino. Y es donde fracasamos. Pero Dios conoce el camino. Dios sabe cómo dirigirte. Vemos a David. David estaba ya cuidando las ovejas. Viene Dios y lo unge para ser el próximo rey, ¿verdad? Entonces David ya estaba ungido para que fuera el próximo rey, pero seguía cuidando ovejas. Entonces, pero él, aunque seguía cuidando ovejas, se dejó guiar por Dios. ¿Y cuál fue la primera dirección de Dios? No fue llevarlo por el mejor camino, no fue llevarlo por el camino más fácil. ¿A dónde fue el primer paso que Dios lo pasó? A enfrentarse a un gigante. Entonces muchas veces el camino que tú dejes que Dios te dirija va a parecer difícil, va a parecer que no vas a poder lograrlo. Pero si estás dejando dirigirte por Dios, aunque el camino parezca imposible, como tú estás dejando dirigirte por Dios, Dios va a hacer posible lo imposible para ti. No importa el gigante que esté enfrente de ti, Dios va a abrir el camino para que tú pases. David creyó en Dios, se dejó dirigir por Él, y por eso David fue victorioso ante aquel gigante. ¿Quieres ser victorioso? Deja que Dios dirija tus planes. Entonces, pero ¿cómo empezamos para dejar que Dios dirija nuestros planes?
¿Cómo hacemos para no fracasar buscando a What Dios? do we do so we do not fail in the way Para of God? avanzar espiritualmente So we move forward spiritually. y para no quedarnos estancados y viendo, ¿y por qué no avanzo? Get stuck in a chair for 20 years, serving ¿Por qué God. sigo igual Why do I continue y no veo un the same avance en mi vida? and I see no progress in my life? Lo primero, The first thing is tienes que establecer una meta establish a goal, clara y específica a clear and specific a goal dónde quieres llegar. to where you want to be. Tienes que tener una meta clara y fija a dónde quieres llegar. You must have a set goal and a specific David goal to where you sabía wanna be. King David knew Que él iba a llegar a ser he rey. would become a king. Él no se fue, voy a matar He did gigantes not y a go ver and qué said, sucede en "I el will go camino. kill giants and I see what happens in the way." Él ya tenía una meta He already have a goal set a llegar a ser rey. to become a king. Entonces él dejó que Dios lo So then he dirigiera allowed God to direct his path a donde Dios tuviera que to llevarlo, where he wanted to lead him to. porque sabía que Dios lo había escogido para ser el próximo rey. God was the one who chose him. Entonces Dios mismo iba a abrir So el God camino himself para would que open David the way llegara. so King David would get to where he wanted to be. Cuando tú encomiendas tus pasos a Dios, When you give God control of Dios va a abrir el camino, no your importa ways, qué God will imposible open se the vea. ways. It doesn't matter how impossible. ¿Por may qué? be. Why? Porque Dios va contigo. Because God is with you. Entonces tienes que tener una meta clara y So- específica a so dónde that quieres you must llegar. have a specific goal to ¿Por where qué you como wanna be. cristianos Why? We as Christians, pasamos como cristianos, venimos, alabamos a Dios we come to the church and praise the Cantamos, Lord. oramos, We pray, y hacemos todo lo que un and we cristiano do hace. all things that Christians do. Pero ¿cuántos de nosotros How many of us here tenemos una meta a dónde queremos llegar? have a goal Con lo que set estamos that haciendo where para we Dios. wanna be in the ways of God? No sé si tú tienes una I meta don't know o if sabes you a have dónde vas a goal, llegar, or you have idea of where you wanna be. o simplemente estás pensando, bueno, voy a alabar a Or Dios, you just simply, I go to voy church a orar on a Sundays, Dios, I go praise God, voy a and that's it. cantarle I would go sing to y God, voy a ir al cielo. and I would go to heavens. Muchos tienen ese pensamiento, no sé A lot cuál of es el people tuyo. have the same, that, Es la meta llegar al cielo. the goal is to go to heavens, of course. Pero Dios no te llamó solo para ir al cielo. But God did not only call you for you to go to heaven. Dios te llamó para que seas luz a las God naciones. called you to be the light to nations. Dijo, vosotros sois la sal de la God tierra. said, we are the salt of O sea, the los earth. que vamos a dar el sabor a We esta are the tierra. ones who would give taste to the Aunque earth. la tierra está pasando dificultades, Where the earth is going through tantas trouble, cosas que pasan, tribulations, a lot of tantas things situaciones are going difíciles. through difficult moments. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? Que nosotros vamos a hacer esa sal, So God says in His Word que that aunque we would muchos be the estén salt, afligidos, whether a lot of them are diciendo qué va a pasar con el nuevo gobierno, what would happen with the new qué va a government? pasar con este virus, What would happen with this con esta virus? enfermedad, What would happen with all con these la sick guerra, la people? destrucción, lo que With sea. the wars that are going through in Dios the te está world. llamando God is calling you this para que morning. tú seas la sal de la So you will tierra, be the salt of the earth. que no importa lo que estén pasando, tú llegues y des esa palabra de You esperanza. will go and give the word of hope. También dijo, And also He said, vosotros sois la luz del "We mundo. are the light of the world." No dijo, solo eres la luz de la casa. He didn't say La "You luz are the del light of mundo. your house." No, He said you are the Que tú light of tienes the que world. ser la luz en medio de las You need to be tinieblas. the light. Tienes que ser luz en In medio de lo que el darkness. mundo esté pasando. Doesn't matter what the world is going through. Entonces, you need to show your light. tenemos que tener So we must una have meta a específica y goal, clara a a dónde specific queremos goal to llegar where we con wanna Dios. be with the Lord. ¿Quieres estar solo sentado en la silla Do you want alabándole to be cada only día? sitting in a chair, ¿O praising God quieres every que day? Dios te lleve Or you a want otro God to nivel? take you to a different level? Que Dios te lleve a otro That God lugar. would use you differently. Que Dios te lleve a donde Él dijo, ir a todas las That God will naciones y take predicar el Evangelio. Like God said in His Word, go through all the nations Porque and muchas preach the veces gospel. Pensamos, no, yo voy a alabar a Dios, A lot of voy a times we think, buscarle y voy a ir al cielo. I go on Y pensamos Sundays que eso debe ser To todo. church and I would be saved one day. Pero si vamos a And we think Mateo that- 28, that's it. No, if we go to Matthew Dios 28, Jesús dio un mandato Jesus específico. gave a specific commandment. No fue una opción, It was not an option. no fue opcional, It's not optional. sino que Él dijo, But He id said, go por todas las to naciones all the nations y predicar el Evangelio and preach the gospel a toda criatura. to all creatures. Es un mandato. That's a commandment.
No in lo action. veo a Jesús diciendo, I do not ve see. a mi casa, Go to church, órame, pray. alábame y es todo. Praise No, me and that's el it. mandato de Jesús es No, the ir commandment of Jesus was a todas las go throughout the naciones. nations and preach the Entonces, gospel. ¿cuál es tu meta? So what is your goal? En esta mañana yo te pregunto, this ¿cuál es la morning meta I que ask you, tienes de que what is the estás goal aquí that en la you casa have? de Dios? Of you being here in the house ¿Cuál es el of God? objetivo de estar en la casa de Dios? What is the objective of being in the house Dice of God? Proverbios 16:9, Proverbs 16:9 says, el corazón del the hombre heart of the man traza su rumbo. traces his path. El corazón del hombre The heart of the man traza sus rumbos, traces its path. pero But sus pasos los dirige el Señor. his steps are led by God. El corazón del hombre The traza sus heart of rumbos, man traces his path, pero sus pasos los dirige el Señor. but his steps are Entonces led by God. yo sé que todos tenemos un sueño, We know we all have dreams. todos tenemos un sueño de llegar a un lugar, hacer algo. We all have dreams to one day have Muchos que become venimos someone. a esta nación, A lot of us that we came to venimos this con un nation, sueño. we came with a dream. Otros que nacimos aquí A lot of o nacieron people aquí, was born here. también tienen sueños. Also, they also have No a dream, importa dónde hayas nacido, It doesn't tienes un matter where sueño you que born. quisieras lograr. but you always have a dream to where Pero- you want to be in life. ¿Qué pasa? Que aunque tienes el But sueño, what happens even though you have nunca a lo dream, ves cumplido. you never see your dream fulfilled. Porque estás divagando, Why? Because haciendo lo mismo cada día you are doing the same y over viendo and over. a ver a dónde llego. Always. Pero tienes un sueño. Entonces, ¿qué tienes que hacer? So what you shall do, ¿Quieres que ese sueño se cumpla if en you tu want vida? your dream to be fulfilled in your life, Trazar una meta, trace a goal, un objetivo. have an objective ¿Cómo llegar a ese lugar? to how you gonna get ¿Cómo llegar a ese sueño? how you fulfill your dream. El Señor nos llama, cuando nos llama, The Lord calls us. nos da una He dirección. gives us a direction. No nos deja ir, dice, bueno, ve a donde vayas y a ver qué Not pasa. only lead No, us, Dios da una dirección específica He gives us de cómo caminar para llegar al objetivo que Dios te ha indicado. God is specific to Por where eso, He wants tú you to puedes go trazar and el how to rumbo. do it. Pero dice, tus pasos los va a dirigir el Señor. Your steps, Entonces tú God puedes will tener un lead you. objetivo. You must have an Estás objective. sirviendo al Señor, You could be serving estás God. buscándole. You are seeking God. Y empieza a decir, bueno, Y voy you a start hacer to esto say, en la "I will vida do this y in voy a life." empezar a trabajar en And I ello. will start to work on it. Pero tú estás siempre escuchando al Señor. But you always listening to the Aunque tú Lord. tienes el sueño, el Señor no va a Because you decir, have a te dream. voy a quitar God el would sueño. not No. said, "I would take your Tienes un dream sueño, away." trabajas en él. No, if Tú you empiezas a have a dream, you caminar work por on ese it. sueño. Continue to walk in the dream. Pero mientras tú vas caminando por ese sueño, As you walk it towards the dream, Dios te va a ir dirigiendo. God will lead you to it. Si tú vas dejando que Él te dirija. If you allow God Muchas veces vas a ver, to ¿por lead qué your voy? path. Como que no es aquí. Pero el Señor It diciendo, es seems like aquí. He's not here, but God tells Es you, aquí "No, it donde is here." vas a llegar That's where mejor o vas a llegar más rápido. That's where you would achieve Pero it muchas faster. veces no entendemos. But a lot Decimos, of ¿por times we qué? do not Si, understand, and we si question. Dios dijo We que said, yo "But iba a llegar why?" a hacer esto, pero ¿por qué God ahora said that I esto? would be this in life, and why is Recuerden this a happening? Israel. Israel, It Dios reminds dice, me of van a ir a un lugar que Israelites. fluye leche y He said- miel. God said you would go to a Van land where alegres, there's honey and gozosos, milk, and they Porque were all tenían, joyful iban a because tener lo propio, ya no iban a they estar would have their trabajando own stuff. They would not para otros, sino they would iban no a longer tener be lo propio. slaves. They would be, they Dios would los have their empieza a own land. dirigir. And God started to lead them. Dios iba dirigiéndolos. God was leading them. Pero mientras Dios los dirige, But as God was leading dice la palabra the word says que estaba el mar that enfrente de ellos. there was the ocean in front Había of un camino them. There was a para way rodear el mar, para poder go llegar a around donde the ellos iban a ocean ir. to get where they wanted to be. Ellos pudieron haber dicho, They could have turned rodeamos el mar, away and go y around llegamos. the ocean to get to pero the promised land. si tú conoces un mar, sabes que un mar no But es if you algo know pequeño. that an ocean is Es algo not something grande. small, ¿Cuánto the tiempo ocean is tú big. ibas a lograr How long- darle vuelta al mar how long para would it llegar al take lugar? to go around the ocean to get Va where a ser un camino to largo. get to the promised land. Y a It's a pesar long de eso way. dice la palabra del Señor And even though the word of God said que habían naciones fuertes, there were strong nations poderosas por rodear ese lugar, around those places. que a los israelitas al verlos iban a tener miedo. So when the Israelites would see all those nations, Entonces Dios powerful escoge el nations, camino más they would corto be afraid. So that's why God chose a para que ellos shorter lleguen path, más rápido so they would y para que cross no the tengan que ocean enfrentarse a esas sooner. naciones.
So they would not. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan, dice, go ¿y ahora qué against other hacemos? nations. So what they say, what do we Dios do nos now? trajo para morir aquí porque God brought ¿qué vamos a us hacer? here El to die ejército here. enemigo viene The atrás. army is Pero almost Dios here. iba dirigiéndolos. But God was leading them. Dios sabía God knew que Dios iba a abrir el mar para that que he ellos would pasaran. open the ocean so they would go Dios through. sabe el camino por donde Él te va a God knows llevar. the way where he wants you Aunque to tú no veas salida, go. Where you see Dios no dice, yo way, tengo la I salida. have the way, God said. Aunque no tengas respuesta, Dios dice, Whether yo you tengo la do not respuesta. have an answer, Aunque God no says, veas I have an sanidad, Dios answer. dice, yo puedo curarte. I don't see no. Aunque veas que No todo va cure, mal, Dios I dice, have yo the te puedo cure. sacar de ese lugar. David estaba ya cuidando ovejas, King lo hacían de was menos. watching the sheep and Dios everyone, va y lo saca para que sea el próximo rey. and God chose him to be the next king. Pero tuvo que ser dirigido. But he needed Dirigido to allow por God Dios. to lead his Y el path, camino no le fue and fácil. allowed God to guide Si him. conoce la historia de David, If you know the Dios lo story estuvo of llevando David, por lugares God difíciles was taking them through para difficult poder llegar. places to get Porque to si él por su fuerza where he hubiera needed to be. querido un día ser rey, no lo logra. If he would have done it with his own strength, he would Pero not be mientras able to dirigió, get there. dejó de dirigirse de Dios, But as long as he allowed God to aunque be the difícil one in el charge camino, of his life, it doesn't matter llegó a how ser el rey de difficult Israel. his ways were, Muchas he veces va a haber became the camino de king Dios of Israel. difícil. A lot of times you would see Porque no me va a decir que the es ways of fácil. God difficult. Muchas veces tienes que sacrificar Because I'm going to familias, tell you that it's not tienes que easy. sacrificarte en A la lot of times you nieve, need to sacrifice el camino your difícil, family. You need to está sacrifice lejos driving y in muchas the bad cosas, weather and a lot of things. pero hay recompensa. But there is a Dios te lleva Reward. siempre a un mejor lugar. God will take you to Pero a better ten- place. Ten un camino específico a donde quieres llegar. Ya no sigas divagando. Be Soy specific. cristiano y a ver where qué you Dios wanna be. dice. A ver Dios a dónde me lleva. Don't just say, let's see where God would take me. No, you need to have Cambia. be specific. Y ya no Change sigas your pensando de esa mindset. manera. Ten un lugar específico donde quieres llegar. Dios no nos trajo para estar sentados. God didn't bring us to be a church. Si me on preguntas a Sundays, mí, just sitting in a chair. Yo hubiera If you querido ask estar me, ahí sentado también. I would like to be sitting in a chair, same. Pero Dios no es para lo que nos trae. But that's not what God calls us for. No es para que seamos uno más en la silla. Dios nos trae para cosas grandes. God didn't Dios nos call trae us para cosas grandes. Entonces to fill ten those una meta chairs, those específica a empty donde quiere chairs, llegar no. con Dios. So have a mindset Ten and una be meta específica, no specific importa where you si, want si God no to ha lead you visto, to. porque muchos dicen, a mí nadie me ha profetizado. Because a lot of times we said, no one has A mí prophesied nadie me me. ha profetizado que voy a hacer esto. No Lo one has otro. prophesied me that I would be the Dice next la prophet, palabra. next king. No hay profecía más segura. The word que of la God said palabra de there Dios. is no better Vete prophecy a la than palabra. the own word of God. Y si ves ahí que llegas a un versículo donde dice, yo te llevaré a todas las naciones. The word says I Agárrate will ahí take y you ten to esa all the meta. nations. Take the one that says I will take you to all the nations. Si lees allá donde dice, desde el vientre de tu madre yo te escogí para que seas profeta de las naciones, agárrate esa palabra. Y ten esa meta. Di, voy a llegar a ser el próximo profeta de esta nación o del mundo. Ponte ese objetivo. Los hombres que llegaron en la palabra a ser alguien importante para Dios, no fue nada más así, a ver a dónde Dios me lleva, a ver qué sucede. Hablando de Moisés, Speaking of Moses, Moisés se dejó dirigir por Dios. Moses allowed God to lead Si se him dan his cuenta, path. cuando Dios llega a Moisés, When God came to Moses, Dios le dice, Moisés, God says, Moses, vas a ir a sacar a Israel you will de la go esclavitud. and set my people free from Moisés slavery. empieza a decir, pero And ¿cómo le Moses voy a said, hacer? "But how would Yo I no do sé it? ni I hablar, don't even know how to speak," Moses said. no sé cómo hacerle. I do not know, I have no idea Yo how no to do sirvo it. para hacer eso. ¿Cuántos muchas veces no habremos dicho, How many yo no of sé us, hacer eso? we do Yo no not sé say, leer, no "I sé don't know how to hablar, read. no sé cantar, no I sé don't know how nada. to sing, I don't know how to read. Pero Dios tiene el poder para God has cambiar the eso. power to change that in your life. ¿Qué pasó? What Viene happened? y Moisés le dice a Dios They eso. come and Moses said all those things to the Lord. ¿Qué hizo que Moisés pudiera sacar esa nación de la esclavitud? What made possible for Moses No to fue set porque Moisés dijera, the si yo Israelites puedo. free from slavery? Not because Moses said that he could do Porque it. cualquiera hubiera dicho, si yo le creo a Dios. Anyone could say, I believe God. Dios yes. me dijo que voy a sacar a Israel de la esclavitud. Set the Israelites. Y empiezo a caminar ahora sí, voy al rey y le digo que voy a sacarlos. And ¿Qué I creen would que go hubiera to the pasado? king and said,
I would set the no Israelites hubiera free. podido, What do you think aunque that Dios would lo have hubiera happened? dicho. Would ¿Por qué? God had said that? Porque tenía que llevar un It plan. would not happen unless he had Tenía a que plan. llevar un plan. A plan. Si no, si leemos la palabra, If we read the word, cuando Moisés le dice, when Moses no, said, no sé cómo hacerle, I do not know how Dios to do empieza it, a darle el plan. God start to show him how. Mira, vas a llegar de esta manera al He rey. would say, you would come to the king, Vas a and you hacer would esto. say this to the king. Le dice, saca tu vara y muéstrasela Place your- enfrente y place saca un your en culebra. stick and show it, Luego haz esto. and then Dios do le this. dio la God indicación. give him the direction and how to do Porque it. muchas veces But a lot of te times, hacemos, sí, Dios dijo que iba a ser we said, profeta. yeah, God said that I would be the next prophet. Dios dijo que iba a ser predicador God para said las that I would naciones. preach the nations. Voy a alabarle, voy a I'm gonna glorificarle. Y praise aquí him, viene I'm el gonna día cuando Dios lo va a glorify hacer. him. Pero si no tienes un plan, But if you do not have a plan, lo siento, pero vas a sorry, batallar. but Vas a luchar you would struggle too much in life, y tal vez no lo logres. and you might not be able to achieve. Porque tiene que haber un plan. Because you need to have A a un Dios le tuvo que dar plan un established. plan a Moisés para que sacara a God Israel. had to give No Moses solo a fue la plan. palabra que le dio, It was not just the no solo word that he porque le said, dijo yo voy a ir contigo. not because No, he le dijo said, mira "I vas a will hacer go esto. with you." You need to Le dice saca tu vara. Y luego dice grab y your- llega. Y si no mira haces esto. Y si no esto. Y If si no not, esto. Y you do después this. cada plaga que now you ponía do Dios le this. decía bueno vas a hacer Every esto. Esa plan plaga va a he venir. said, Hazlo. Dile que va a hacer esto. What was guiding Dios him lo and iba telling him what to dirigiendo. do. God Ya was- tenía un plan, pero Dios iba had a diciéndole plan. lo que tenía que hacer. but God was Él talking to escuchaba him a Dios. always, constantly, and Y telling aunque him Dios what to do. peleando, porque Dios dice When que it got endurecía el fighting, corazón de Faraón. The Cualquiera Pharaoh habría dicho, ¿cómo heart Dios? Tú dijiste que lo iba a sacar y ahora tú mismo pones tropiezos para que me cueste. because a lot of times Ah, ¿no le ha King Pharaoh pasado a alguno would que dice, change his ¿por qué mind si Dios dijo ahora of me setting pasó his people esto? free. ¿Por qué si Dios dijo que iba a ir conmigo? ¿Por If qué? God said that God would ¿Por qué be ahora with estoy pasando esta me, situación? why am I going through these struggles in ¿Por qué life? si Dios dijo que nunca me iba a If God enfermar, said estoy that I would enfermo never ahora? be sick, why am ¿Verdad? I sick Empezamos today? Empezamos a And cuestionar, we start to question God. pero Moisés siempre seguía insistiendo. But Moses was always, Moisés seguía escuchando a Dios. Dile, always listening to the word. dile que esto va a pasar ahora. Tienes que tener un plan. You need Moisés, to have a plan. Moses, Dios lo envía con God un sent plan. them with a plan. Un plan específico, no With solo una a palabra. specific plan, not only one word. Porque si tú solo te agarras de una palabra, un profeta Because puede venir y if dice, you only va a ser el próximo grab one profeta. goal, Y dice, gloria a Dios, you amén. would be the next Pero prophet. luego sigues And then you say, haciendo lo "Glory to mismo". God. And then you continue ¿Crees to que va a live your suceder? life the same. You think anything would Lo happen. siento, no. Sorry. Aunque Dios lo haya dicho. I'm sorry. Por even eso though muchas God has veces said it. No. Viene un profeta, A lot da of times palabra there- y luego tú sigues y dices, no se lot of cumple, times no se cumple. prophets Para el año come ese profeta era and they give you mentiroso, a- no era de Dios. A prophecy No es que el profeta no sea is de not Dios. fulfilled. And then you say, Es que tú oh, that prophet was a no liar. empezaste a trabajar en It's el because plan of you. You para wanted llegar to, lo que aquel to profeta be dijo. sitting in that chair and not towards what the prophet Es lo que has pasa muchas prophesied you. veces. That's what happens a ¿Y lot qué of pasa times. después? Fracasamos. And what happens Porque next? nos We fail. cansamos y decimos, Because "No, we get tired. dijeron que iba a hacer esto, pero They sigo said that I igual". would be this. Nos desanimamos It has not y happened. mejor decimos, vamos para atrás mejor. Aquí no hay futuro. And then we say there is no Pero future. tengo un plan. So ¿A dónde quieres llegar con Dios? where you want to be with God? ¿Está estableciendo metas? Have you ¿Está established estableciendo metas que se a goal alineen con la voluntad de Dios? to be aligned with what God wants in your life? ¿O estás agarrando, haciendo tu antojo? Or are you doing what you please? Haz metas que se alineen con la voluntad de Dios. Que se alineen con la voluntad de Dios. Allow goals that are aligned with Johnny, ¿tú confías que Dios tiene un plan para ti? I don't know if you know that God has a plan for you. Dios tiene un plan para God ti, has a plan for aunque you. no conozca los detalles. Whether you do not know the details. Dios tenía un plan God has a plan para David. for David. David no sabía que David iba a tener que did pasar a not enfrentarse a know gigantes. That he needed to go David no against sabía giants. que iba a tener que enfrentarse al propio rey. David did not know that he Muchas veces to go no lo against them. entendemos, pero mientras Dios te va Again. dirigiendo, Dios va a ir abriendo el camino. But as long as you allow God to lead your path, God will. José, cuando open tuvo the la way. visión que iba a ser el próximo gobernador de la nación más When poderosa, Joseph had his vision to be the next, no entendió he did o no not sabía lo que le understood iba a pasar en el He camino did para not llegar al know próximo rey. what would a be the ser el próximo consequences gobernador. towards that. No to tenía be a idea. governor.
Muchas veces no We have vamos a no idea. entender el camino por donde Dios A nos lot va of times llevando, we do not understand the ways pero where Dios God sabe el wants to take camino us, but God correcto knows para the llevarte. proper way to take you there. Mientras tú dejes que Dios te va dirigiendo, mientras As tú long vas as en you ese allow plan, God to lead you Dios te va through it. dirigiendo. Porque José Because sabía Joseph, que iba a ser. he knew. Él no iba, bueno, yo sirvo a Dios, soy hijo de Jacob "I serve y God, Dios va conmigo, a ver a dónde Dios me lleva. No, God is with me, let's él see where sabía God que iba a would ser take me." gobernador He knew that he would y be había a un plan en governor. él. No solo iba viendo a ver qué sucedía en Not el only was camino. watching what would happen in the Entonces way. tienes que tener un plan. So you must have a goal established. No sigamos divagando, Let's not continue to just live. porque muchas veces divagamos. Yo no sé si estás dispuesto a depender del Señor. I do not know today how you feeling. If Estás you are dispuesto a depender willing to de su guía. depend from the guidance of God. ¿Verdad? Entonces debemos depender de Él. So we Dejar need to que start Dios depending guíe on nuestros God. pasos. We need to allow God Pero to tengo lead una our meta, path. But we un objetivo a also dónde need to quieres que Dios te establish lleve. a goal where Ya no we sigas want God to divagando. take Ten you una to. meta a dónde quieres que Don't Dios te continue lleve. to just live the life Y no like importa you la have. edad, no vayas a decir, es que ya tengo 100 años. No. It doesn't matter how ¿Cuántos old you tenía are. Moisés cuando empezó? How old 80 años. Moses when he started, he was Para Dios 82. no hay edad. So for the ¿Cuántos Lord años there is no tenía? age. Tenía Abraham cuando Dios lo llamó. How old was Abraham when Tenía God called him? 75 años. Abraham had Estaba 75 también. years. Si ya no la edad no importa para Dios. There is no age with the Lord. Entonces, es una cosa que debe seguir el plan de Dios. Tener So un that is plan. one thing that you must Tener un do. plan y que You Dios need to vaya have a dirigiendo. plan Déjate dirigir. and allow Tiene el God plan, to be pero the con one in que charge. aquí no funciona, pero tú siempre escuchando a Dios, sigue. Because if something does not work, you have Otra cosa. allowed God to take control. He will lead Enfócate you en el to it. progreso y Focus no in the progress en la perfección. and do not focus in perfection. Mati, alguno va a decir, ¿cómo está eso? Si tenemos que ser perfectos para Dios, ¿verdad? You probably need gonna say, how is that? Pero aquí pasa algo. Something happens here. Queremos ser perfectos para Dios, We want to be perfect to the Lord. pero lo principal But the most important thing es el progreso. is your progress. Porque si buscas primero la perfección, Because if you find no la vas a encontrar. if you look for perfection first, you will not encounter it. Porque muchas veces lo que pasa, Because que a lot of buscamos times ser what perfectos happens is primero, we want to be perfect first. pero primero enfócate en progresar. But first, allow yourself to make progress. Porque muchas veces ya quiero ser perfecto, pero todavía A llevo lot- una gran cola, como dicen ahí va, A lot of times arrastrando. we focus on wanting to be perfect and we have te a quiero decir tail con that is esto? still dragging. Que puedes llegar a ser perfecto. You could No become estoy diciendo que no, perfect. I'm pero not dice saying you enfócate don't. primero en progresar. Focus first in making progress. ¿Qué quiere decir progresar? Que What primero, does this mean? Making por progress. ejemplo, veniste a los caminos de You Dios. came to the ways of God. No eres perfecto, nadie, yo no soy perfecto, I'm not perfect. pero dijo Pablo, But Paul said, prosigo a la meta, al blanco perfecto. but I followed it. No es que lo haya logrado todo. It's not how I achieve everything. Entonces, ¿qué? Viene a los caminos del Señor. Comes to the, Cuando to the ways veniste of eras God. un ladrón, o yo When no you sé, came aquí, to the aquí Lord, no hay, you were a pero en thief. otros lados, o yo no sé, cualquier cosa, un mentiroso. You could be a liar when you came to the Lord, or Cuando me refiero al progreso, anything that you could think of. no quieras ser perfecto Don't try to be perfect si todavía no has dejado de ser ladrón. if you haven't stopped stealing. or Entonces el lying. progreso es que primero The progress empiezo a is progresar. first Bueno, you voy a start llegar a ser to make perfecto. progress. Primero dejo de ser mentiroso. Ya I voy start- progresando. I stopped to lie. Luego dejo de ser ladrón, si soy ladrón. Voy If progresando. I Vas steal, Entonces tienes que enfocarte en el I'm gonna say, progreso. okay, now I Porque stopped muchas lying, veces- now I'm gonna stop stealing. Decimos, ay, no, Because a lot hermano, of es time un we say, pecador. Oh, the brothers, they're sinners anyway. No voy a la iglesia porque I don't no hay go puros pecadores. To van. church because to church only sinners go. Tienes que enfocarte en progresar You need cada to día. focus to make progress En in progresar. your life. No en la perfección, Do sino en not focus in enfocarte en el perfection. progreso. Focus in making progress in your life. Porque no puedes llegar a la perfección si no progresas Because espiritualmente. If you do not make progress, No you puedes will not conseguir algo si no become empiezas. You will not achieve something if No you puedes don't empezar de start. arriba ya sabiendo y después empezar terminando sin nada. No, empiezas You cannot start como Jehová le knowing it all enseñó and ending up with nothing. a Jacob, una escalera, subiendo hasta que llegues a la perfección. God showed Jacob Entonces, a ¿qué letter. pasa muchas veces? Nos enfocamos And what happens en a ser lot of times, perfectos we
focus on Pero no nos being enfocamos perfect, qué but estoy haciendo mal we do todavía, not focus on qué estoy haciendo mal que what debo I'm dejar doing wrong. primero, ¿verdad? Y cuando te des cuenta, sin buscar la perfección la vas a lograr porque vas If progresando. you focus on making progress, Entonces debemos when enfocarnos. you notice, you know that you Dice Pablo, hermanos, Paul says, brother, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, myself, I don't pretend to pero una cosa hago, have everything, but I do one thing. olvidando I forget lo que queda atrás what is left behind y extendiéndome and extending a lo que está delante. towards what's in front of me. Prosigo a la meta, I proceed to the goal, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo to Jesús. the gift, to the supreme call. Él dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, It's not that I have achieved everything, pero prosigo. but I proceed. ¿Qué está diciendo Pablo? What is Paul saying? Un ejemplo, ahí está la meta. An example, Dice that Pablo, is the no goal. lo he And alcanzado Paul todavía. said, I have not get there yet. Pablo era un hombre de Dios. Paul was a man of God. Pero dice, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo. O sea, voy But I avanzando, proceed. voy progresando. I'm walking Cada closer. día sigo caminando. Every day I Sigo come closer and caminando, closer. progresando I'm making para progress llegar a every la day meta. to get where I want to be. O sea, tienes que empezar a progresar. No, You must make que ya progress. no, ya quiero ser perfecto. O cuando sea perfecto voy a la iglesia. Not No lo to vas a say, lograr. oh, when I'm perfect, I Tienes go que to buscar la church. perfección. Que muchas veces Because a lot of times no llegamos a nuestro objetivo y fracasamos we do not get to our objective and we fail. porque queremos ya ser lo que queremos ser Because sin we want to antes be what we want to empezar be without first progreso, a starting progresar. to make Bueno, progress. ya tengo la meta, ya tengo el plan. I have a plan set. Ok, tampoco vas a llegar solo con el plan. And if you only have a plan and you do nothing, you will not get there. Sea, para triunfar en la vida cristiana, To no es solo ya succeed- tengo el plan, gloria a Dios. No, to succeed in life as tienes Christian, el plan, you need to pero tienes que create a empezar, plan, como dijo Pablo. but you need to start Bueno, like empezar Paul a said, trabajar en ese plan, a progresar cada día más, cada día más. and making progress towards that plan. Tienes que empezar a progresar You need to make progress para poder lograrlo. to be able to get there. ¿Verdad? No es solo el plan, It's not only the plan, es el principio, it's the beginning. pero hay más que caminar. But Hay there is más a- que caminar, pero tienes que progresar. But that is a long ways, but you need to start making progress. O si no, puedo dar un ejemplo. Todos sabemos la historia de Pedro. I'm going to share an example to the life Todos sabemos of a Peter. Pedro, ¿va? Pedro, We all know the story of como Peter. decía ayer, si no me equivoco, Like I was sharing yesterday, Pedro fue un hombre Peter was violento. a violent man. Era violento porque en la palabra vemos que cuando Because Jesús the hablaba word siempre él says salía. Era el único que sobresalía. When Que no, que esto. he was speaking, he was always the first one of speaking. Pero vemos en la iglesia primitiva quién fue el, ¿cómo decirlo de esta manera? El que estuvo al frente. Fue Pedro. But if we see who was in front of everything, Vemos que Pedro empieza con Jesús, Jesús empieza enseñándole. Jesus started teaching. Y Pedro And then Peter, pasó un tiempo cuando pasó algo there was a time where he y went through él le dice a something, Jesús, and he said to Jesus, Jesús, no vayas para allá, Jesus ahí te buscan para matar. is not ¿Qué le dijo first. Jesús? Apártate de mí, Satanás. Peter said, Andaba con el maestro, that's not the path. era perfecto, Jesus said, stay No, away from me, saying, he pero said, ya Jesus tenía said un to plan. Peter, Ya Jesús he ya had a tenía plan. un plan para él. Jesus Ya had a Jesús ya plan sabía for him. que él iba a ser el que iba a liderar la iglesia. Jesus knew that he would be the one taking charge. Y no era perfecto. And he was Ya iban perfect. 3 años con Jesús. It was 3 years. Si With vemos Jesus. cuando ya a Jesús lo llegan para agarrarlo, We see that when para crucificarlo, the soldiers came llegan, to take him to llegan be y en la noche crucified. llegan a agarrar lo They que came, hace Pedro. Pedro and era un they pródigo grabbed violento porque Jesus. saca su espada y le corta Peter la oreja a uno. grabbed his sword and cut the ear of a soldier. Pedro era perfecto, Was Peter perfect? No, pero iba progresando. but he was making progress. No era perfecto, He wasn't perfect, pero no se detenía. but he didn't stop. Porque cuando Jesús le dijo una vez, ¿quieres irte tú también? When Jesus said, Vete. Él "You dijo, want to no. go too? Go." Aunque lo estaban He said, corriendo, él dijo, ¿a dónde iré? Y solo en ti hay palabras de vida eterna. I would go where there is words ¿Qué harías tú of life, Si un día eternal te life. dijera el hermano, lárgate de la iglesia, ya no te quiero What ver. would you do if ¿Haría lo que someone in Pedro? church tells you, go, get out of the church? Pedro dijo no. What would you do?
Pero Dios, aquel que no le importa que me corran, sigo adelante. But No they, creas. they said that Si tú empiezas a tener un plan con Peter Dios, didn't laugh. un objetivo, una meta, y sigue los If you pasos have de a Dios, goal and you have puede an pasarle lo de Pedro. objective, you can go through what Peter went Puedes through. preguntarle a todo hombre, Dios le ha pasado. A mí, You a can mí me ask pasó. men of God. I Que went me through it. corrieron de una iglesia, pero dije, I no, was kicked out el of the Señor church, me llamó. but I didn't care about that because God was the one who Porque cuando called. Dios se llama, va a ver, Because a when ver God lo que calls pasó you, Pedro. ¿Somos perfectos? we are No. perfect. No, Pero prosigamos, como But dijo Pablo. let's proceed. Prosigamos a la meta, progresamos, proceed to the sigamos goal. progresando cada Let's día. make progress every Tienes que day. enfocarte en el progreso, no en la We need to perfección, de focus in progresar progress. cada día. And Pedro progress viene y le every corta day. la oreja ya 3 años con Jesús. Peter cut the Era ear el of a líder, ¿verdad? Ya soldier, debería ser. No, Pedro and no he hace was eso. the No, one Pedro that should be todavía the leader, but no era perfecto. he wasn't perfect yet. Muere Jesús. O lo llevan. Jesus died, Le dice a Jesús, no te voy a negar. and then También Jesus lo said, niega. I would not deny you. ¿Verdad? Imagínate, no era perfecto. And he wasn't perfect. Dice Jesús, y todavía Jesús le dice, sí, me vas a negar, Pedro. And then Jesus said to Peter, Dice, you would no, deny la me. vida voy a dar por ti. And Peter said to Jesus, primera no, dice, I would no, give ni lo my life conozco. for you. Pero cuando Jesús resucita, But when Jesus came back to life, Jesús Jesus himself, lo hizo a un lado por hacer eso. did Jesús dijo, Pedro, me negaste. Jesus said to Peter, Ya no, tú no tienes el llamado. Peter, you denied me. Pedro, le quitaste la You oreja a did not uno. have the place. Pedro You ya cut no the tiene el ear. llamado. Now you Porque do not. muchas veces hay gente que hace eso. A lot of times people do Que that. porque cometiste un error, Because you make a mistake, ya estás descalificado. you are disqualified. Cualquiera de estos tiempos hubiera dicho, A lot "Ah, of Pedro people of dijo this que no time iba a would negar have y lo negó. Pedro le quitó la oreja a uno. No, Peter ese said ya that es he del would not diablo. deny Jesus and he denied him. No, he's no good. Jesús no es así. No importa It doesn't matter. que vaya fallando, pero You sigue making progresando. mistakes, but Sigue continue to make avanzando. progress. Fallé, Señor, Continue pero to make sigo en el progress. camino. Lord, I fail you, but I continue Te fallé esta vez, pero to sigo walk in your avanzando. ways. I failed Porque you this Pedro time, falló, cortó but I la oreja, continue lo to negó. move forward. Pero Jesús cuando llega, cuando Jesus, resucita, when he came, va a Pedro y le dice, Pedro, And he said, Peter, ¿me amas? you love me? Imagínense, después que lo negó, After, ¿quién hubiera dicho que lo amaba? ¿Verdad? ¿Quién le iba a hacer esa pregunta? Tú after le he harías a alguien denied him, no esa pregunta cuando le dices, ¿qué harías por mí? Darías la vida por ti, ¿verdad? La pareja que doy la vida por ti. Luego cuando están haciendo la, ay no, ahí sí no. ¿Qué dirías después tú? Ni What me would- defendiste, what ni would hiciste you nada say por if- mí. if something happens Pero to you, Jesús no. But Jesús, Jesus- a pesar Jesus de que doesn't- Pedro cortó la oreja a doesn't matter uno, that lo Peter negó en el cut the último ear momento, and no estuvo denied con him, él. that at the last moment was not with him. Llega, hacerle la When he pregunta, came back to Pedro, ¿me life, amas? he came back to Peter and said, Peter, Ya vemos, para que Jesús hiciera eso a alguien que and le Jesus lo asked negó. Peter and says, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús sabía que aunque Pedro why? Because había Jesus fallado, knew where Pedro Peter seguía, made a mistake. Peter seguía continued creyendo, aunque fallaba cada believing. rato, se caía, When se he volvía a made levantar. mistake, he fell and he Sabía got que up no se again. quedaba ahí, bueno, ya le fallé al knew that maestro, he ya would para qué sit sirvo there ya. and said, No, "I él felt decía, God." fallé, pero voy a intentarlo una vez más. He Caí said, "I esta vez, felt- pero sigo I intentándolo. felt this Pedro time, but I seguía continue to intentándolo, try. caía una y otra vez. Y Fell Pedro one and seguía another time, avanzando. and Peter continued to get up and continue to move Jesús no forward. iba viendo su perfección. Jesus was not Jesús focused on his iba perfection. viendo Jesus was focused on his que progress. Pedro no se iba deteniendo a pesar de lo que estaba What Jesus pasando. sees Peter Entonces, never stopping and no te always enfoques en making la progress. perfección. So do not focus in perfection. Enfócate en progresar. Focus in making Cada progress día en el Señor. every day in the Lord. Pero muchas veces no nos enfocamos en progresar. A Yo lot quiero of ser time we do perfecto not ya. focus in progress. Enfócate en lo que estás haciendo We want mal to y be di eso perfect. es mal, lo voy a Focus on what cambiar. you're doing wrong. Y la perfección va a venir conforme And- vayas cambiando. No vas a necesitar buscarla. Va a You do llegar a not ti need to seek perfection as long cuando as you estés make buscando el progress. progreso. Entonces enfócate en el progreso, no en la perfección. Focus in the progress, not in perfection. Pedro no era perfecto. Peter wasn't perfect. Ya cuando Jesús viene, le dice, ¿me amas? When Sí. Jesus came Dice back and Pedro, asked him, sí. Peter, you La love me? segunda, sí. And La then the tercera dice second time, Pedro, Peter, you no love me? sabes, Señor, y hiciera And llorar. then the Pedro third le time, dice, Peter, you love me? And Peter replied, pacienta mis ovejas. Imagínense, you know, no dijo, Pedro, te voy a poner disciplina un He did año not y say- luego hablamos Jesus de did not ponerte say, en "I el will puesto otra place you in vez. discipline for denying me or cutting the soldier's ear. No, Sí, no es he así. says,
Dios tiene misericordia. God has mercy. Dios ve tu esfuerzo God que haces see cada your- día. Dios ve tus luchas que God haces muchas see veces. how much Tienes you que struggle sometimes. pelear con la You familia. need to fight with Yo no your sé, es family. porque hay parejas que incluso pelean con la pareja porque no lo deja ir a la iglesia. Because there are Pero some Dios that ve ese are esfuerzo. fighting with Dios ve esa lucha. with the couples. Y en el momento Fighting oportuno for- Dios because trae one la does not want the recompensa. other one to go to No importa church. cuántas veces fracases, matter how pero many si sigues times you avanzando, fail, no te detiene if en el you continue fracaso. to make Dios progress, está ahí you're not siempre focused para on ir it. contigo. Dios no te va a desechar para que ya estás desechado. God Pedro, will not deceive you because yo no lo veo como oportunidad para que Jesús llegara después que lo negó, ¿verdad? No siquiera dijo, Pedro, tienes que aceptar primero, reconciliarte, pedirme perdón y luego hablamos. No, Jesús llegó directamente a decirle, Pedro, ¿me amas? Jesus did not say, Peter, since you denied me or you cut the soldiers ¿Verdad? in, Y you cuando need to Pedro sí, reconcile. no digo, or you bueno, need te to voy a dar repent una lección again. más porque No, he didn't say, oh, I have fallaste, to todavía no estás give you preparado. a No, discipline Apacienta for mis a year. ovejas. No, he just said, porque sabía que Pedro, aunque take care caía of my cada sheep. rato, He knew that even though Peter Pedro make a no se mistake, detenía. he would not stop. Seguía avanzando. Pedro no se quedaba. Continue to make Era progress. altivo. Si vemos, era altivo, era We know that violento. Peter was violent. Cualquier violento era cuando Jesús le dijo, And he was violent Pedro when I said, Peter, o Satanás, aparte de mí, pero él dicho, este que se cree y ha salido, va como era violento, pero no dijo, Señor, even though Jesus told him, Satan, quiero seguir stay away contigo. from me. But Peter said to Jesus, A no, I pesar want como era, to continue sometía to su walk with orgullo. you. He was submit. Jesús sabía eso. He knew. Jesús sabía, entonces por eso Jesús lo llamó y le dijo, tú So Jesus called him and said, pacienta mis ovejas. you, Por eso cuando empezó la iglesia Take care of primitiva, my él sheep. fue el que estuvo when he, al frente. the first Porque, church came, porque aunque no he era was the one perfecto, in pero front of it. no se detenía. Because he was the one. No detenía a cualquier momento difícil. He wouldn't stop in a difficult moment. Entonces, tienes que tener un plan. So you need to have a, Enfocarte en el progreso. you need to focus in the progress. Y otro punto más. And another detail here, Aprende de tus errores. learn of your mistakes. Aprendamos de nuestros errores. Learn of our own mistakes. Porque muchas veces Because a lot of times cometemos errores we make mistakes y no aprendemos de ellos. and we do not learn from our Volvemos a mistakes. caer en el mismo error. And we go back and fail again. ¿Verdad? Hasta un canto del mundo hay que dice eso. A tropezar una vez más. No aprendemos de nuestros errores. We do not learn Entonces, from our ¿qué? mistakes. Aprende de tu error. Cometiste un error, aprende If de you él. made Dice, a mistake, por esta learn razón from lo it. cometí, ya no lo vuelvo a hacer. For this reason I made this mistake. So I Diciéndole de esta manera, Pedro pudo haber dicho, So le Peter corté could la have oreja a said, este por I muy cut the ear altanero, for this one for pero being ya no voy a violent, hacerlo. but I will not Voy a do it tratar de again. controlar mi temperamento. I'm gonna watch my temper. ¿Verdad? Entonces debemos aprender. So we need Cometiste to error learn. por muy altanero. Pedro aprendió. Peter learned. Pedro aprendió. He learned. Luego cuando niega a Jesús, And when he denied cuando Jesús Jesus, llega, when Jesus came back, ha de haber aprendido también cómo le dije esto y ahora Jesús lo que hace por mí. Peter probably said Por eso after vemos al final, Jesus came Pedro back dice to cuando life, le hacían lo que hacían, lo metían en la cárcel, Pedro decía, alababa a Dios. No importaba que le hicieran lo que le the hicieran. word says that Cuando lo they iban a would- matar, they would lo place iban a him in crucificar igual que a prison Jesús, y él for dice, praising God, and ni he siquiera would merezco not eso, stop. crucifíquenme patas para arriba. He Ya said no one tenía miedo a time, nada. crucify me, O sea, sí upside aprendió down, de sus he said, errores. but I would not deny Aprende the tus name of God. errores para que no Learn from sigas your cayendo y mistakes, cayendo en so lo you would not mismo. continue to fail Por and eso fail. debe haber un progreso. That's why there must be a Un progress in your progreso. life. Y comete un error, levántate. If you make a mistake, get up. Dice Romanos 8:28. Romans 8:28 says, Y sabemos que los que aman a Dios, and we know those who love God, todas las cosas all the ayudan a things bien. help for good. Esto es a los que conforme a This su is for propósito those son who llamados. according to the call of God. Y sabemos que todas las cosas And we know ayudan a bien. all things help for good. O sea que aunque So te pase algo malo, even though that you go through a struggle, Dios es dirigiéndote para que vaya a God algo is mejor. leading you to Pedro something better. iba en el camino, iba con Jesús. Jesús ya sabía que era el próximo que se iba a quedar cuando Jesus fuera knew that para he que was the dijera la next iglesia. one in charge of. Y Pedro iba churches. aprendiendo de cada error. And Peter was learning from each mistake Iba he made. aprendiendo de cada error. He was learning of each mistake.
Sí, ya no vuelvo a hacer esto. And he Porque said, no "I vemos que cometía el error 2 veces. we see that Peter did not make a mistake twice. No, yo no veo que Pedro cometiera el error 2 We don't veces. see that Peter made a ¿Cuánto mistake aquí twice. volvemos a cometer el mismo error muchas How many veces? of us here make mistakes Pero over no, and yo solo over? veo que cortó una oreja nada más, ya no más. Peter, I only see that he only cut Entonces one debemos ear aprender and nuestros he learned. errores, So we need to learn from ¿verdad? our Porque mistakes. dice, sabemos que los que aman a Dios, Because todas las cuales we know ayudan a bien. Those that No love importa God, que all veas el things camino happen malo. for good. No importa que veas que como que esto está muy difícil. It doesn't matter that you see that Aunque veas y it's digas, pues difficult. Dios dijo que iba a where estar you conmigo y see nada God me iba a said that God pasar. would be with me and nothing would hurt me. Dios sabe el camino. God will open Dios the sabe way. que es el camino para God llevarte knows al that lugar that's the way to correcto. take you to José, the right place. José, si vemos el camino que José Joseph, llevó, we sabemos la see historia de the José. way, the story of Pero el Joseph. camino que Dios está usando para That llevarlo. was the way God wanted to. O sea que los que siguen a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad? For those who love God, all Entonces, things los will errores que work for good. cometemos The mistakes son that we make parte are part del proceso. of the process. Los errores que cometemos son Mistakes parte that del we make proceso de is part of the crecimiento. process of growth. ¿Verdad? Cada error que cometamos So each mistake we made son parte del proceso de crecimiento. are part of the process of growth. ¿Verdad? Estamos aquí. ¿Cuántos errores no creen que cometimos y que seguimos todavía cometiendo? We are here and we make so many mistakes. No somos but perfectos. we Todavía are perfect, cometemos errores. but we still make Y aun mistakes. cuando empezamos predicando cometíamos peores. When we start preaching, we make Pero worse siempre debe haber mistakes. un progreso. But you should always focus and make Debemos aprender de progress. nuestros errores. Prediqué esto mal. No, I estuvo preached malísimo, ya this no lo and it vuelvo a wasn't hacer. right, but I won't do it again. Siempre aprender de nuestros Always errores. learn from our mistakes. Porque cometemos errores. Porque muchas veces levantamos, Dios nos levanta y nos levantamos con Because ese a lot of fuego, times esa we get pasión, up esa hambre de and Dios God que wants decimos to hasta use cosas que Because no we, son. a lot of times we Y no hungry lo and hacemos thirsty of porque, God. porque queremos decirlo. And we do Simplemente es things. porque no. Son los errores que tengo que cometer muchas veces para progresar. Sometimes we have to make mistakes. Pero to make depende a de nosotros progress que in our life. aprendamos de ese error que cometimos. But that depends of us if we're gonna Si me learn from our preguntaras cuántos mistakes. errores cometí desde que empecé a predicar, muchos. If you know how many mistakes I make Y in muchos life que ni when yo I mismo start sé. preaching, Yo siempre le digo al Señor saber cuántos and errores I cometí. always said to God, I don't Porque know how many siempre mistakes cometemos have I errores, made, pero but debemos open aprender my en nuestros eyes to errores. see 'em and no longer make Debemos do 'em aprender again. en nuestros errores. We need to learn from our mistakes. ¿Se recuerdan de Jesús, de David? You remember David? Todos conocemos la historia de We David. know the story of David. David, aquel hombre de Dios, David, the man of God. que siguió siempre la dirección de Dios, That he was always led by God. que se dejó dirigir por That Dios. he allowed God to lead his path. No fue perfecto. He wasn't perfect. Vemos que cuando ya era rey, We knew that when he was king, va y se acuesta con Betsabé, he con went la and mujer de slept otro with hombre. Bathsheba. Y no solo eso, mata al And not only marido. that, but he killed her husband. Pero But él aprendió de su error. he learned from his mistake. Es lo que estamos hablando. Aprendamos de So nuestros what are we errores. talking about this morning? Let's learn David of our aprendió de su error. mistakes. Porque Learn of cuando your falló, mistakes. Natán llega, el profeta de Dios llega y le dice, tú fuiste. When David fell, he said, Él se arrepintió you are the one who. y ya no volvió a cometer el error. But David repent Porque se dio cuenta que ese error le costó. because he noticed Ese error le costó que el espada no se apartara de su casa. that mistake Que cuando cost se dijo, him este error me costó la vida, for him to always me costó have la this- paz, así this que no lo war vuelvo a with- cometer. this war with him. Pero ¿qué pasa muchas veces nosotros? Cometemos un error que Happens a lot of me times fue in our mal. life. We made a en el mistake, tiempo ahí estoy cometiéndolo nuevamente. but yeah, we get used No to it, cometa we el mismo continue error. to make Que los errores son mistakes. para aprender. No es que no vamos a cometer errores, pero no lo cometas 2 veces. Mistakes are to learn, No but don't cometa make el them mismo error twice. 2 veces. David cometió ese error, David made the pero mistake, David se arrepintió. but David repent. Aunque David enfrentó las circunstancias de sus acciones, David had to go su through relación con Dios se consequences, restableció. but his relationship with the Lord was La established. relación con Dios de David se estableció. Él aprendió David's ese error. relationship with God was No se established. quedó ahí, ya cometí este error, ya, ¿para qué es? He didn't say, "Oh, I made Ya this fallé." mistake. I felt God." No, él dijo, Señor, perdóname. He said, "God, forgive me." David no dejó que sus fracasos lo definieran. David not allowed his mistake to Él destroy him, aprendió de ellos. and he learned from his mistakes.
y siguió el propósito de and Dios. he walked Él no towards se the detuvo. purpose of God. Entonces, aprende tus errores. So learn of your mistakes. Aprende tus errores. No nos quedemos Learn of your mistakes. ahí que cometí el error, ya Let's no. not get caught Aprende thinking de that we ellos. made a mistake and Por that's cuanto it. cristianos no That's the cometemos end of our errores muchas veces, de career una in u otra life. índole, ¿verdad? De nuestras casas, donde sea, en It pareja, doesn't lo que matter where sea. you are in your marriage. Y vuelve el tiempo y volvemos a hacer lo mismo. No At home you made a aprendemos. mistake. Nos gusta, dicen por allá, nos gusta sufrir. Ya nos We like to acostumbramos a la suffer. mala vida y seguimos en la misma. We are used to go through ¿Verdad? tough No, life. no. Aprende tus errores. learn of your mistakes. Entonces esta mañana So this morning, no quieres fracasar you espiritualmente. do not want to fail spiritually. Establece tus metas, dónde quieres llegar. Establish your goals where you want to be. Establece una meta donde quieres llegar en el Señor. Establish a goal where you want Si to no be. quieres quedarte en el camino y el tiempo decir, ya me cansé de ser cristiano I y assume no veo nada. You're not the one that is going to Te vas say, a cansar, I'm no tired tienes of una being meta. Christian. That's it. Te vas a cansar. Yo no sé Sometimes si you tú no might te get cansas del tired. trabajo y dices, ya llevo tantos años I aquí. don't know if you Y said, sigo igual. I've been so many years in this and I'm the same. Nos cansamos. We get Y tired. decimos, ya pasó el tiempo y We said the sigo. time went through and I continue. Establezcamos un plan a donde queremos llegar con Let's Dios. establish a plan where we want ¿Cuál to es be tu with the plan que Lord. tienes para con Dios? What is the plan ¿Cuál that es you la have meta a dónde quieres llegar con towards the Dios? Lord, where you want to be with ¿Cuál es la in meta? God's ways? Entonces tengamos una meta clara Let's have a clear y alineada goal con Dios. and aligned by God. Ten la meta y enfócate en el progreso. Let's set a goal and focus in it. Ten la meta y enfócate en el progreso. Have the goal and focus in progress. Y aprende tus errores, porque en el camino vas a cometer errores. Learn of your mistakes because on the way you might make more Cometemos mistakes. errores, pero aprende tus errores. But let's learn from our mistakes. ¿Verdad? Aprendamos de nuestros Learn errores. of our Entonces mistakes. establezcamos metas claras, específicas, So let's enfoquémonos en el progreso clear y in our- aprendamos in de our nuestros goal. errores. And let's learn of our mistakes. Vamos de pie. Let's stand up, please. Yo no sé cuál es tu objetivo. I don't know what the objective is in your life. today. Yo no sé cuál es la meta que tiene en tu vida. I don't know what the goals are in your life. No sé a dónde quiere llegar en I el don't know Señor. where you want to be in the Lord's. Pero si no sabes a dónde quiere llegar But if en you este have no día, idea where pon, you di, wanna Señor, quiero llegar a este lugar. I said, Lord, I want to get Quiero here. llegar. Pon tu vida a Dios y dile, Señor, Place your life ya with the no Lord. quiero terminar and como said, terminó mi abuela, mi I mamá, would mi not papá. want to end No, up how my grandmother yo quiero ended up. terminar cumpliendo tu grandpa, my- propósito. I want you to end up fulfilling your purpose, God. Entonces empieza a analizar a dónde quieres llegar con Dios. Analiza, So te invito start- esta mañana, analiza Start a dónde quieres llegar con Dios. to study where you want to be with the ¿Quieres Lord. vivir la misma vida, cantar y You want to orar y live nada the más? same life. ¿O quieres yes, to pray and sing que and Dios te lleve or you a algo want más? God to use you for a Analiza, different purpose. analiza a dónde quiere llegar. Study where you want Y cuando analices digas, bueno, yo quiero llegar a hacer esto, yo no sé cuál es tu meta, porque todos tenemos alguna meta en la vida, algún sueño con Dios. Todos lo tenemos, no sé si tú lo tienes, pero si no lo tienes, empieza a tener un sueño, a dónde quiere llegar. Para Dios no hay imposibles, no importa el sueño que tengas. No hagas, este sí lo puede cumplir Dios y este no. No, para Dios no hay un sueño imposible. No importa qué tan grande sea, entre más grande mejor, porque Dios dice, este sí me puso un reto grande, este lo voy a hacer. Pero muchas veces no sucede porque ponemos cositas pequeñas que Dios tan pequeño. No, Dios le gusta hacer cosas grandes. Vemos en la Biblia, no, Dios cuando llamaba a alguien no lo llamaba a hacer cosas pequeñas, lo llamaba a hacer cosas grandes. A Moisés lo llamó a Moisés para que fuera a sacar a Israel. Moisés pudo haber sacado a Israel e irse y bla bla bla. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Verdad? Endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para demostrarle a esa nación más poderosa que el que iba con Moisés era aún más poderoso que esa nación. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Entonces tengo una meta específica. Set a goal and be specific. Y cuando tengas esa meta, When enfócate. you have the goal, Enfócate en focus progresar cada and día. making progress Y every voy a day. hacer esto, voy a empezar a trabajar en ello. ¿Verdad? No te podría decir qué tienes que hacer porque no sé cuál es tu sueño.
Pero tienes que enfocarte You must focus y empezar a trabajar y progresar en lo que working. tú sueñas con Dios. and what your dreams are with Quieres the que Lord. Dios te lleve, yo no sé, If you want predicar God a to take you naciones, to aunque preach sea sueño, es el sueño de Dios nations. también. Quieres que Dios te use como profeta a las naciones, es el sueño If de God Dios want- también y tú lo puedes If you want hacer. God to use Pero you as tienes que prophets of empezar. nations, you need to start. Empezar a trabajar en ello. You need to start. Quieres ser to un work on it. cantante, yo You no want sé, to sing, I Dios don't lo know puede what you wanna hacer, be. no importa que no God sepas could cantar do it. eso, It doesn't matter that you déjaselo a are the Dios, mientras worst ponga los caminos en Dios, one singing. Dios puede hacerlo. Tal vez cantamos más feo que yo no sé quién, We ¿verdad? might sing Pero worse than Dios puede, mientras tú pongas tu But God sueño y could empiezas a do it trabajar as en long ello, as you Dios place puede your cambiar dreams todo to eso. the Lord. God could change all that. Dios no hay imposibles para Él. Nothing is impossible Entonces, for the Lord. Ponte una meta con el Señor. Place a goal ¿A dónde with quieres the Lord, llegar? where you want to be. ¿Quieres seguir aquí viniendo a la casa de Dios, You sentarte y continue nada to más? just come here and fill ¿O those quieres chairs. terminar aquí? Bueno, cuando te vayas, si te vas, algunos que se van a ir para su país, ir a su país, morir ahí nada más. Porque muchos Or así some of them pensamos. just came here and then Muchos go solo, back to bueno, voy your a countries trabajar, and voy a hacer mi die, and that's it. dinerito y luego cuando llegue el tiempo, ya estuvo. When I become old, I No, would go and olvídate retire de eso. and that's it. Piensa en forget cómo about quieres that. llegar, a dónde quieres llegar con Dios todavía. Focus on what you Si want. Dios se tiene aquí es por un wanna be propósito. with God. Dios tiene un propósito God para has a cada uno, purpose for everyone. ¿verdad? Y no te olvides de progresar. And do not forget Y of the no te progress. olvides que van a haber errores en el Do camino. not Porque forget muchas that veces sometimes you would make a yo mistake. pienso cristianos que cometen un error I seen Christians y that dicen, ya they uno voy a la iglesia porque fallé. and they said, "Oh, I would no longer go to church because I sinned." Dios no hace de menos a alguien que falla. God does not make you less because No you le made gusta a a Dios, sin. sí, pero God jamás te doesn't hace de like it, but that menos, doesn't mean he ¿verdad? ¿Qué hacemos? Decimos, ya no voy porque le falla al What we Señor. El do Señor is, se "Oh, I alegra más sinned. cuando viene y dice, fallé. I'm not going." Y dice, wow. But he- Ahí es donde Dios God ve ese rejoices progreso y dice, wow, este Dios lo puedo usar. when Porque a someone pesar de que sins and cometió el says, "It error, doesn't matter, I made a mistake, se but I detuvo. would ask God for Pero forgiveness." cometía errores, But I pero would no se stop. detenía. Peter made a Pero mistake, but he seguía didn't stop. avanzando. He A continued pesar de to los move errores, él no se quedaba ahí. to move Y hubiera forward. sido cualquier otro, hubiera dicho, ya le If fallé, anyone ya coulda- cuántas veces le he fallado. would Ya, have no, done ya. it, he would have No, said, "I Pedro sinned." seguía. I would. Así que no te detengas, So do not stop. no te detengas. Do not stop. Vas a cometer errores, sí. You would make a mistakes in Vas a life. pasar cosas difíciles, sí. You would go through Pero si Dios va contigo, no But if importa God is with you, lo it doesn't difícil que matter. pase, los errores que cometas. Dios está The siempre mistakes para that you make, perdonarte. God will- Dios está God will siempre have ahí to para forgive perdonar you. cualquier error, no importa qué grande sea. No God importa is que le hayas always cortado there. la oreja a It alguien, no doesn't importa matter que hayas engañado a if alguien, you chopped pero the tú vienes ear of a Él. someone, Dios if dice, you todavía sigo lie to caminando someone, contigo. But I'm still No walking importa with que hayas you. pasado.